Noticias, esto de AMLO junto a Bukele y Bolsonaro, entre los presidentes latinoamericanos que más hostigan a medios y citan a la Sociedad Interamericana de Prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa destacó el constante esfuerzo de periodistas y medios de comunicación de todo el hemisferio, pese a haber vivido más de un año en una pandemia que no da tregua. El presidente Andrés Manuel López Obrador, dicen en esta nota de Aristegui Noticias, se encuentra entre los mandatarios latinoamericanos que más hostigan a los medios de comunicación, reportó la Sociedad Interamericana de Prensa. En las conclusiones de su reunión de medio año en la que se debatieron las principales situaciones que afectaron las libertades de expresión y de prensa en las Américas, desde su pasada asamblea de octubre se apuntó que desde el poder político continúa el avance por desacreditar y estigmatizar el ejercicio del periodismo, generándose un clima hostil que puede degenerar en acciones violentas concretas contra medios y periodistas. Los mandatarios Nayib Bukele, y lo estoy leyendo al pie de la letra, de El Salvador, Jair Bolsonaro de Brasil, Andrés Manuel López Obrador de México y Alberto Fernández de Argentina son quienes más hostigan al periodismo. También en Bolivia, Venezuela, Cuba, El Salvador y Nicaragua, los gobiernos utilizan los medios gubernamentales y las redes sociales para desacreditar a los periodistas. Híjole, no, pues con mucho respeto para la Sociedad Interamericana de Prensa, yo creo que los miembros tienen una visión tipo Broso o Loret de Mola, que ha dicho que López Obrador es un peligro para la libertad de expresión, o Krause, o Aguilar Camín. Yo no entiendo. En gobiernos pasados se censuró a Carmen Aristegui, se persiguió a Lidia Cacho, hubo verdaderos ataques, asesinatos como el de Javier Valdés, el de Miroslava Bridge, el de Regina de Proceso en Veracruz. Y no estoy diciendo que estemos en miel sobre hojuelas en estos momentos. Pero ¿qué se supone que deba de hacer un presidente que es tildado de dictador, de cuasi esquizofrénico, de ser un peligro para el país, que se quede callado? Esa es la libertad de prensa, esa es la libertad que queremos desde los medios de comunicación. Yo no, y perdón por pensar diferente a los grandes personajes que acabo de mencionar, y hay que agregarle un par de nombres, o 3 o 4, Denis Dresser, Sergio Aguayo, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, y en fin, la lista es larga con los Riva Palacio, con los Iriart. Ay, mi querida Lina, ya me hiciste enchilar. Ya me hiciste enchilar. Pues justamente, ¿no? Yo creo que sí se entiende cuando parte de las críticas que se hacen en torno a esta sociedad interamericana tiene que ver con que no necesariamente representa incluso a los mismos periodistas, sino son los dueños de los mismos medios de comunicación los que la conforman, y entonces estaríamos creyendo, ¿no?, que sus intereses se ven afectados cuando se les cuestiona no solamente la línea editorial, porque al final eso creo que está en esa libertad, ¿no? Lo que se cuestiona es realmente en función de qué se está actuando, en función de qué intereses, y difícilmente me atrevería a decir que muchos de los medios corporativos tienen como horizonte el bien público, cuando justamente viven del interés privado, viven de la ganancia, viven del golpeteo, de las inversiones de varias empresas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es la sociedad interamericana, es como cuando el Departamento de Estado, ¿no? Quisiéramos ser más ingenuos creyendo que realmente les preocupa la democracia cuando hemos visto cómo hacen guerras alrededor del mundo en búsqueda de petróleo, en búsqueda de recursos naturales, y entonces empiezan a cuestionar los derechos humanos, la democracia en ciertos países. Así este tipo de organismos, pues básicamente empresariales, no necesariamente que defienden a las y los periodistas. Y yo creo que estamos en un punto muy importante, porque cuando preguntamos qué tendría que hacer el presidente, en realidad creo que tendríamos que empezar a descentralizar esa narrativa de lo que haga o no haga el presidente. Yo creo que hoy lo importante también es cómo la sociedad ha respondido
al darse cuenta de esos intereses de cada uno de los medios de comunicación. Y yo sé que hay muchos medios que están bastante molestos de que se les haya, que se hayan quedado al desnudo, ¿no? En estos intereses que en otro momento ocultaban en nombre de la libertad de prensa, y aún así saber que, y que creo que tratamos de hacerlo, ¿no? Yo trato de hacerlo todo el tiempo, cuando se trata de denunciar las injusticias, la corrupción, la impunidad y acercarnos a un horizonte de justicia, pues también ahí está el periodismo, ¿no? Y eso tiene que ser y puede incomodar a ciertas personas, a ciertos miembros del mismo gobierno, al mismo presidente, y sin embargo creo que a veces también la sociedad, el periodismo, pues se da cuenta de esas ausencias, de esas faltantes, ¿no? Que también hay que ir construyendo, ya sea a través de los medios, ya sea a través de la sociedad civil, más que la sociedad civil, la sociedad organizada, porque detrás de este concepto de la sociedad civil también se esconden muchísimos intereses que no necesariamente responden al bien público. Pero pues ahí está, ¿no? Yo creo que es importante también poner sobre la mesa quiénes son estas organizaciones y no minimizar, ¿no? Y nuevamente, Vicente, yo concluiría diciendo que por eso es tan importante descentralizar la información, los medios de comunicación, el tratar de tener bastantes horizontes, ¿no? No solamente una narrativa hegemónica sobre lo que esté pasando, ya sea en el proceso de México o donde sea. Por eso es la importancia de los medios de comunicación independientes, por eso es tan importante el que la gente que nos está viendo nos ayude a compartir los contenidos, ¿no? Porque son críticas que difícilmente salen en los medios de comunicación tradicionales, corporativos, voceros de estos intereses mismos, que después se tratan de legitimar con declaraciones como estas, y que, bueno, también en el caso de Aristegui, yo creo que es una mujer que ha aportado muchísimo a la vida y a la transformación democrática de este país. Sin embargo, cuando toca de temas internacionales y de comparaciones en ese sentido de las democracias en otros países, la verdad, pues es bastante, no sé ni cómo decirlo, ¿no? ¿Cuál es el adjetivo? Porque de repente invitan a Guaidó a hablar de por qué hay una dictadura en Venezuela, en CNN o ahí mismo en Aristegui, o tratan de defender a Yanine Áñez, ¿no? Es decir, es bastante complicado tratar de entender que aquí en México tengan cierta postura, y en temas internacionales a veces con estas comparaciones creo que salen fuera de toda proporción. Querida Lina, despidamos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales. Muchas gracias, Vicente. Pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, también en mi canal de YouTube para que vayan y se suscriban, Alina Duarte, y ahí estaremos. No se pierdan también de 1 a 2 todos los domingos aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo, muy buenas noches, Vicente, a ti, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Buenas noches, querida Lina Duarte, y déjeme